Saludo a todos y vamos a dar comienzo al pensamiento de Carlos Marx, que es más que nada presentar a un autor que tiene muchísimas vías de entrada, es muy complejo su pensamiento, es muy amplio, marca toda una época, tiene vigencia hasta el día de hoy y realmente tanto quienes lo rechazan como quienes lo reciben con toda su potencia, eh, lo necesario es poder comprender qué es lo que hizo para tomarlo, dejarlo, no importa en definitiva el planteo que va a resultar, pero sí que es responsabilidad intelectual conocerlo. Por lo tanto, vamos a ubicarlo en principio. Marx nace en 1818, es un autor propio que le toca vivir el siglo XIX, fallece en 1883, pero vamos por sus inicios. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Qué acontecimientos? ¿Qué estaba pasando en este siglo XIX? O sea, sobre todo la primera mitad del siglo XIX es, es donde podemos interrelacionar en Europa dos procesos de gran importancia. Por un lado, la revolución industrial, con sus consecuencias en el plano social y en el de la producción. Por el otro, una renovación de las ideas, que va a llevar al replanteo de la llamada cuestión social. Podríamos decir, simplificando al máximo los procesos, que son de por sí muy complejos, que si en Inglaterra se da el más alto grado de desarrollo fabril e industrial dentro del proceso productivo, es en Francia donde se profundizan las, con más fuerza las ideas sociales. Entonces, ya que estamos hablando de las ideas sociales, las corrientes racionalistas propias del siglo XVIII habían ya evolucionado a una concepción materialista en el plano filosófico. Y eso implicaba el abandono de la metafísica y de las concepciones religiosas. Y las últimas consecuencias de ese racionalismo burgués, vemos que va a recibir un impulso notable con la Revolución Francesa. Se cumple así en Francia un proceso político e ideológico que se suma al proceso económico que se desarrollaba en Inglaterra. Tanto en los medios obreros y en los grupos de intelectuales ligados a ese proceso, comienzan a delinearse importantes corrientes de pensamiento, aunque sin embargo no plasman en verdaderas organizaciones sindicales, políticas, tienen limitaciones, y es en todo este medio siglo que se va a llegar a las revoluciones de 1848, para poner una fecha lo más exacta posible, y va a ser una revoluciones en todo el continente europeo. Es en Inglaterra donde se va a dar la experiencia organizativa más elevada. ¿Con qué? Con el movimiento obrero cartista. Acuérdense, cartista que viene de carta. Es una carta abierta que hacen los trabajadores en Inglaterra. En Francia, los grupos ideológicos, a pesar de que son pequeños estos grupos, y no van a establecer un contacto efectivo o decisivo con las bases, van a tener una importancia en la medida en que permiten o ayudan
a definir un programa, ¿no? La política, los métodos, distintas instancias que tiene que recorrer esta clase obrera, trabajadora. Por eso va a ser en Francia donde, en este siglo XIX y fines del siglo XVIII, donde las corrientes socialistas habrían de expresarse con mayor fuerza. Hay una infinidad de autores que van a representar este pensamiento al que hago referencia, de estas fuerzas que tienen las ideas socialistas en el siglo XIX y fines del XVIII en Francia. Por mencionar algunos está Blanqui, por ejemplo, Augusto Blanqui, que vivió hasta los 76 años, o sea, una vida prolongada, aunque la mitad de su vida, 37 años, lo pasó en la cárcel. O sea, la figura de este luchador Blanqui, una figura comprometida en las insurrecciones populares. Tengamos en cuenta que estamos hablando para 1830, 1831, 34, 37, 39. Menciono estas fechas porque son claves en la propia vida de él, porque es donde él iniciaba la lucha y al mismo tiempo quedaba preso inmediatamente. Y bueno, lo que pasa es que todo este tiempo le toca vivir lo que es la restauración en Francia de la aristocracia. Ya pasada la Revolución Francesa de 1789 a 1799, entrada de Napoleón hasta 1815, de 1800 a 1815, y luego va a venir aquella expresión por la cual tanto tuvo que funcionar la guillotina, tanta sangre corrió por debajo del puente, que se restaura la vieja aristocracia, el ancien régime que se había luchado en contra de él. Y entonces, bueno, era liberado, era encarcelado y así más o menos transcurría la vida de este Augusto Blanqui. Aunque fue liberado justamente en los acontecimientos de 1848, donde se da la Revolución de Febrero y aparece, va a continuar después de la monarquía, del derrocamiento de la monarquía de Luis Felipe, el avance de el sobrino de Bonaparte, de Napoleón Bonaparte, que va a ser Luis Bonaparte. Bueno, pero una posición muy especial, una posición muy insurreccional, formando grupos armados, pero una posición extrema la que representaba esta figura de esto que se iba formando por fuera del movimiento de masas, porque aparte nunca tenía como interés incorporarlas. Era una lucha muy, muy particular. Al mismo tiempo, esto es para presentar uno de estos autores de aquel socialismo utópico, o también los que van a aparecer como anarquistas. Desde otra óptica, desde otro lugar, va a haber dentro de las corrientes socialistas Louis Blanc, que va a representar otro extremo del pensamiento socialista, donde él hace una obra que se llama La Organización del Trabajo, donde va a criticar la economía individual, sosteniendo una economía colectiva que permitiría una nueva forma de competencia mucho más razonable de la que estaba dándose para ese momento, y bueno, es otra expresión totalmente distinta. Y por supuesto va a estar Saint-Simon, Fourier, es una infinidad de autores. También va a haber un autor muy significativo en Inglaterra, Robert Owen, que va a desarrollar una experiencia organizativa muy interesante a partir de la producción en una fábrica, pero bueno, esto es como para poner en antecedente los acontecimientos que van a envolver el pensamiento en el que Marx después va a tener que replantearse todo esto. ¿Por qué? Porque esto lo va a tener en una crítica muy fuerte, que va a ser la crítica
a las distintas formas de socialismo que lo va a expresar en un escrito que él va a producir, que va a ser el Manifiesto Comunista. Pero para llegar a eso, vamos a plantear que Marx dijimos que nace en 1818. Para 1847, estamos hablando de un joven Marx, se funda la Liga de los Comunistas, entre cuyos miembros van a estar Marx y Engels como figuras destacadas, y es a ellos dos, a quienes se le propone y se le encomienda la redacción de esto que se va a conocer como el manifiesto, de manera sintética y difundido. Por eso a partir de ahí se lo va a conocer como el manifiesto comunista. Y en realidad su título es un poquito más largo porque es manifiesto del Partido Comunista en todo caso. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en el manifiesto? En el manifiesto se van a criticar, está dividido en 4 partes el manifiesto comunista, en la tercera parte se va a criticar a las tendencias socialistas preexistentes, a las cuales en el mejor de los casos la designa como utópica, porque va a poner socialismo reaccionario, socialismo religioso, de distintas maneras. Ese socialismo utópico, no obstante, fue un antecedente importante para la Liga. No es para denostarlo ni nada por el estilo. O sea, se toma el antecedente que deja, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué tan fuerte la crítica? Porque no había llegado a sistematizar ni un programa, ni una metodología revolucionaria, y por lo tanto el socialismo tenía que ser eh, redefinido o definido como un arma concreta no solo para interpretar el mundo, sino para cambiarlo. Y esto no lo digo por casualidad, sino que haciendo referencia a unas tesis que va a escribir Marx a un tal Feuerbach o Feuerbach, si lo pueden ubicar, en donde en esas tesis, en la tesis 11, va a plantear, los filósofos se han encargado de entender el mundo, ahora es cuestión de cambiarlo. Pero bueno, continuando con que a pesar de que el manifiesto es uno de los primeros trabajos de este joven Marx, sí podemos encontrar algo muy claro en esa síntesis que le encargaron escribir a Marx y Engels, que es que ya en ese breve texto incorpora una concepción clara de lo que va a ser el materialismo histórico. Y va a hacer uso también, en ese propio texto, de la dialéctica. Estos elementos van a aparecer permanentemente en el desarrollo de sus obras más importantes. La más importante que siempre se va a señalar va a ser El Capital, como obra abarcadora de todo el pensamiento de Marx en términos de la economía, de la política, de la sociedad, de la producción. ¿Por qué? Porque lo primero que va a hacer Marx, antes de proponer un proyecto, antes de llevar adelante un objetivo, lo que fuere, es que para poder avanzar en el proceso en el que se encuentra inmerso el hombre del siglo XIX, tanto en el proceso productivo como en el social, que los dos están ligados, por supuesto, no es que hay una dicotomía entre ellos, sino que hay una relación dialéctica entre ellos, es que hay que descubrir la anatomía del capitalismo. Saber, bueno, ¿qué es el capitalismo? Y no estoy haciendo una consideración moral ni una consideración descriptiva. Hay que conocerlo, hay que saber cuáles son las raíces, las razones, los fundamentos, los mecanismos hacia el interior del capitalismo. Para después, insisto, me tomo el permiso de decir, para tomarlo, para asimilarse o para dejarlo o rechazarlo. Pero lo que hay que hacer, insisto, por honestidad intelectual, es conocerlo. Y de esto se ocupan muy bien todos de conocerlo, tanto sean de izquierda como de derecha, tanto sean de los sectores más postergados como de los sectores más
asociados al capital. Conocen muy bien cuál es la anatomía de ese capitalismo, cómo funciona ese capitalismo a partir de este trabajo fenomenal que es el Capital de Marx. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que hay dos ideas básicas que son los motores revolucionarios del texto de Marx. En primer lugar, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la idea de que la liberación social de los trabajadores será obra de esto. Esto es lo primero que hay que tener bien en claro. Pero ¿por qué reafirmo esta condición? Que no se puede confiar en las alianzas con la burguesía. Eso es lo que está señalando como elemento fundamental para la liberación social de los trabajadores. ¿Por qué? Porque en el caso de que se realicen estas alianzas, estos acuerdos, solamente se pueden considerar como un método táctico, como un momento táctico, que a su vez no hace dejar de lado, sino que por lo contrario, obliga a mantener la claridad sobre los objetivos propios del proletariado, de la clase trabajadora. Eso es en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, todo esto que señalamos se sustenta en la concepción de que la sociedad está dividida en clases sociales antagónicas. Y que este antagonismo, al ser dialéctico, es contradictorio. En que la clase obrera, como clase explotada, debe desarrollar su actividad dentro de las reglas de juego que impone la clase dominante. Y que en ese carácter de clase de la sociedad también determina el carácter de clase de las ideas que en ella prevalecen. Por eso Marx va a señalar en un momento, en un texto, nuestros sentimientos, nuestras ilusiones, nuestras ideas, nuestros pensamientos, no son más que la fachada que se levanta sobre los diferentes regímenes de la propiedad, sobre distintas condiciones sociales. Cada clase constituye esta fachada para sí misma, sobre la base de sus condiciones materiales específicas y de sus relaciones sociales peculiares. Sin embargo, el individuo que adquiere sus ideas y sus sentimientos por medio de la educación y la tradición, se figura que estas ideas y sentimientos son el móvil fundamental, el verdadero punto de partida de sus actividades. Por todo esto que está señalando Marx, en la ideología alemana es otro texto de Marx, lo que se propone es emprender la lucha no solo en el plano de las ideas, sino de manera tal que se puedan modificar las condiciones económicas y sociales. Una vez cambiada esa relación de base, la clase trabajadora podrá pasar a dirigir la sociedad y a elaborar los esquemas que permitan construir una sociedad mejor sin la explotación del hombre por el hombre. Por eso el manifiesto cierra una época y comienza otra. Su importancia, insisto, su influencia directa e indirecta sobre el movimiento obrero, tanto en los que lo aceptan como en los que lo rechazan, se ve claramente al leer algunos de los fragmentos de la obra. Entonces, volviendo a esto del manifiesto, en febrero del 48, de 1848, a fines de 1847 le encargaron el trabajo de redactar esto, aparece en Londres, a pedido de una sociedad revolucionaria conocida como la Liga de los Comunistas. Previamente había sido la Conspiración de los Iguales, y
habían adoptado diferentes denominaciones. El manifiesto del Partido Comunista va a ser un documento pragmático de lo que se considera el comunismo científico, dando un rumbo y una filosofía hasta lo que hacía poco antes no era más que una protesta contra la injusticia, ¿no? Un grito sobre la desigualdad. Y entonces marca el inicio de la necesidad de la construcción de un partido organizado, sólido, ante la dispersión de los desposeídos. Entonces, ¿qué es lo que se intenta a través del manifiesto? Superar la posición simplista y primitiva del socialismo como lugar identificado de conspiración contra el gobierno. Por eso lo que intenta plantear ese manifiesto es alcanzar la posibilidad de un proyecto y un fundamento histórico. Entonces, apela a crear una conciencia proletaria, a partir de reconocer en los trabajadores el profundo sentido de la misión histórica y mostrando la dignidad implícita en su trabajo. Marx y Engels sostuvieron que la clase obrera cumpliría su misión de sepulturera del capitalismo y de creadora de una nueva sociedad mediante la lucha de clases. La revolución proletaria y el derrocamiento de la dominación de la burguesía. Entonces, eliminó de una vez la idea ingenua de que el socialismo podía triunfar sin una larga lucha y generó la posibilidad esperanzada de otra forma de organización económica, superadora y diferente a la del capitalismo existente. Dejó de lado los principios basados en los derechos naturales, apelo a que recuerden todo lo que han visto sobre contractualistas, en donde se hablaba fuertemente la expresión de derecho natural, no recurrió a ninguna exposición metafísica, a diferencia, lo que pudo lograr es una profunda mirada crítica e histórica de las condiciones del proceso político en toda su magnitud, social y económica. En definitiva, el manifiesto del Partido Comunista está consagrado en su totalidad a fundamentar científicamente la inevitabilidad histórica de la destrucción del capitalismo y su sustitución como consecuencia de la revolución y el posterior dominio político del proletariado por una nueva sociedad, y a esto tomar muy en cuenta que es una sociedad sin clases, algo que es muy difícil de captar en el día de hoy o en el día en que nos toca vivir. Entender cómo poder imaginar una sociedad sin clases. Bueno, Marx y Engels demostraron que a medida que las relaciones de producción de la sociedad capitalista fueran convirtiéndose en trabas cada vez más insoportables para el desarrollo de las fuerzas productivas, la burguesía, que defendía la propiedad privada sobre los medios de producción, iría dejando de ser la clase transformadora. Cuando digo esto no es que estoy equivocándome, sino que la burguesía va a tener un papel transformador en relación a su lucha contra el modelo feudal, que era el que estaba dejando atrás. Supera el modelo feudal y aparece la burguesía como revolucionaria. Pero esto es mirándolo retrospectivamente, no lo estamos mirando para adelante. ¿Por qué? Porque desde el mismo momento en que una clase se instala como dominante, deja de ser revolucionaria a partir de ese mismo momento. Entonces, nace de manera revolucionaria en su lucha contra el feudalismo, la burguesía, pero luego tiene que retroceder ante ese carácter revolucionario y transformarse en la consolidación de ese poder al cual alcanzó.
y generar su propio contrario. Generar su propio contrario es generar esa clase trabajadora, ese proletariado, que es el que va a entrar en pugna ahora, continuando este proceso de lucha de clases, que después vamos a volver a ello. Por eso la burguesía se va convirtiendo, una vez que se instala en el poder, cada vez más reaccionaria. Entonces, ¿cómo comienza el manifiesto? El manifiesto comienza en el esquema que tiene la obra, diciendo que un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Así, de esta manera, con esta frase corta, lapidaria, y a eso le seguirá a lo largo de la obra muchas otras frases que pasan a ser conceptuales, donde se convierten en juicios inconfundibles y memorables por el otro lado. La forma elegida dista mucho del habitual estilo de literatura alemana del siglo XIX, pero sin duda ha contribuido enormemente en el logro de su fuerza conceptual y sintética. Entonces, como les dije brevemente antes, el manifiesto está organizado en 4 grupos, en 4 partes, no digo capítulos porque sonaría como si fuese un gran libro, y su fundamento es que sea algo lo más accesible a todos. Y entonces, en esos grupos, en esos 4 capítulos, en el primer capítulo, que se llama Burgueses y Proletarios, ¿no? Ese es el título de esa primera parte, Burgueses y Proletarios. ¿Qué nos muestra? Comienza diciéndonos, y acá apelo al texto para que no me quede ninguna duda, de Burgueses y Proletarios, comienza diciendo la historia de todas las sociedades que han existido hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, contundente. La descripción del desarrollo histórico de lo que significa la lucha de clases, porque no es la lucha de clases, no comienza en el siglo XIX, no comienza en determinado momento, sino que toda la historia de la humanidad se desarrolla en esta lucha de clases. ¿Qué significa? Describe a través del tiempo cómo opresores y oprimidos se enfrentaron continuamente. Cuando digo opresores y oprimidos, es dominantes y dominados. Señores feudales y siervos. Emperadores, faraones y esclavos. El modelo que uno quiera elegir dentro de los distintos modelos de la forma, de los modos de producción, el que uno quiera elegir, pero que en definitiva se da una relación de conflicto entre los que poseen y los que no poseen, los que tienen y los que no tienen, los opresores y los oprimidos. Entonces, permanentemente se enfrentaron en luchas que terminaron en transformaciones revolucionarias, en el hundimiento de ambos contingentes porque cambió el sistema, el modo de producción cambió, cambia el modo de producción feudal y surge el modo de producción capitalista. Entonces, la moderna sociedad burguesa, lejos de terminar, de acabar con estas contradicciones entre dominantes y dominados, entre explotadores y explotados, los agudizó, los profundiza cada vez más, diferenciándose cada vez más en 2 grandes clases, burguesía y proletariado. Y acá hay una reseña, piensen que a pesar de que el texto es brevísimo, porque tenía que llegar a todos, no es que había un instructivo, una escuela, un lugar donde ir a aprender qué es lo que se piensa de la sociedad en que se vive, sino que estaba inscrito en una situación muy compleja
de principios del siglo XIX, pensemos en el analfabetismo que existía para esa época, vigente para esa época, que más del 60-70% de la población era analfabeta. Entonces, ¿a quién podía llegar? A quienes podían llegar y quienes lo podían transmitir. Entonces hacía falta esa brevedad de texto para poder hacerlo lo más simple posible, digerible posible. Entonces, ¿cómo incorporar y recorrer lo, lo laberíntico de todo este proceso de conocimiento, que es decir, bueno, ¿qué pasa con las relaciones sociales, políticas, económicas, ideológicas, jurídicas, religiosas, de todo tipo? Bueno, ya vamos a ver cómo se conforma la sociedad en esa estructura. En principio, bueno, en determinado momento menciona en el manifiesto, para ir avanzando un poco, menciona el descubrimiento de América, los mercados orientales, el proceso de colonización, que era muy fuerte y ya desarrollado, desde el propio siglo XV, XVI, el proceso de colonización tenía ya un motor muy fuerte. ¿Cómo se acelera paulatinamente el ritmo de crecimiento de la economía? Los talleres feudales, los talleres de producción, como esos talleres feudales se los suplía o eran sustituidos por la manufactura. Entonces, y esta manufactura por la gran industria. Cómo hay una transformación en el proceso productivo. Y en esta transformación del modo de producción, la burguesía va surgiendo y se va fortaleciendo ella misma como resultado de ese proceso, que además acompaña el paulatino ascenso político hasta conquistar la hegemonía exclusiva en el Estado moderno. Y acá digo el Estado con mayúsculas. Ese Estado que se venía revisando en todos los autores previos a Marx para terminar en la consolidación de ese Estado. Lo proponía Hobbes, lo proponía Locke, lo proponía el propio Rousseau. Todos apuntaban al fortalecimiento de ese Estado. Y Marx, en ese texto, en el manifiesto, va a plantear que el Estado no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa. Fíjense la síntesis que hace para decir que el Estado es un Estado burgués, es un Estado creado para defender los intereses de la burguesía, no los intereses de todos, aunque en su apariencia el Estado está por encima de las clases. Entonces, señala en el mismo manifiesto, a continuación, el papel, para no confundir, altamente revolucionario de la burguesía en su constante innovación, en su constante cambio. ¿Por qué? Porque arrastra, dice textualmente, lo más aproximado posible, arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones, hasta las más bárbaras. Y la burguesía se forja un mundo a su imagen y semejanza. Entonces, a la concentración de la propiedad le sigue la centralización política, con el surgimiento del Estado-Nación. Las relaciones feudales se habían transformado en su época en una traba ¿para qué? Para el libre desarrollo de las modernas relaciones de producción. Entonces necesariamente debían romperse. ¿Y qué es lo que se va a señalar en el texto? En su lugar se estableció la libre concurrencia con una constitución social y política adecuada a ella y con la dominación económica y política de la propia clase burguesa. Entonces, ante cada crisis, y ya no era cualquier crisis, era la propia crisis que después vamos a ver en el capitalismo, que permanentemente reproduce las crisis, necesita reproducirlas. La sociedad burguesa se acerca
más a su destrucción. Las mismas armas que utilizó la burguesía contra el feudalismo, ahora se vuelven en su contra, pero con un agregado. A medida que se fue forjando, fue surgiendo también una nueva clase, constituida por los obreros modernos, los proletarios, que son quienes harán posible la caída de la burguesía. Entonces, ¿qué es lo que señala en el manifiesto? Voy recorriendo el manifiesto de alguna manera en el sentido en que uno va avanzando en la lectura. Todas las clases que en el pasado lograron hacerse dominantes, trataron de consolidar la situación adquirida, sometiendo a toda la sociedad a las condiciones de su modo de apropiación. Los proletarios no pueden conquistar las fuerzas de producción social, sino aboliendo su propio modo de apropiación. Entonces los proletarios no tienen nada que salvaguardar. No puede enderezarse sin hacer saltar toda la superestructura formada por las capas de la sociedad oficial. Acá voy a hacer un paréntesis, porque estoy mencionando quizás términos que hay que explicarlos. Marx habla de superestructura, de estructura, de base, y entonces hagamos de cuenta que hay una base económica, una base, una infraestructura, base económica. ¿Qué significa este estamento, esta estructura de la sociedad en términos productivos? En esta base económica se van a dar las relaciones sociales de producción, donde van a estar los medios sociales de producción. E insisto en sociales, porque ahora, cuando hablamos de una relación, o de cualquier tipo de relación, es una relación social. La relación que existe entre el propietario y el trabajador, el empresario y el trabajador, no es una relación de amigos o una relación social, societaria como un club, sino que es una relación social en el proceso productivo. Entonces, toda relación es social, de intercambio social. Por lo tanto, las relaciones de producción son relaciones sociales de producción. Por eso, cuando aparece algo que se va a conocer como plusvalía, que habrá escuchado alguna vez, que a veces parece un fantasma porque no se entiende bien qué es lo que se quiere decir con esto de plusvalía, podemos tener en cuenta que plusvalía, podríamos, tratar de explicarlo como el producto social excedente. O sea, suena bien, pero bueno, esto hay que explicar el tema de qué significa este producto social excedente. Entonces, vamos por parte. En primer lugar, estamos hablando de estructura, de base económica donde se dan las relaciones sociales de producción, concretas, efectivas, donde está la maquinaria, donde está el intercambio material. Y a su vez, esta base va a sostener una capa superior que es la que va a permitir que estas relaciones se puedan perpetuar, se puedan continuar, a pesar del conflicto que llevan per se. ¿Qué significa? Va a haber una superestructura. La estructura va a estar por encima, una superestructura que va a consolidar estas relaciones. Esa superestructura va a tener en ella aparatos que sirven para consolidar esta relación. Y esos aparatos va a ser el aparato jurídico, un aparato jurídico burgués, que va a tener fundamentalmente como principio de todo la defensa de la propiedad, más allá de la defensa de la vida, de la libertad, la propiedad.
va a estar el aparato religioso, el aparato ideológico, el aparato educativo, para darle molde al que tiene que vivir dentro de estas relaciones y se contemplan estas relaciones como relaciones de convivencia. Cuando decimos que Marx planteaba que permanentemente es una relación en toda la historia de la humanidad de lucha de clases, donde no hay conciliación. Puede haber algún espejismo de conciliación, pero permanentemente se da el conflicto entre quienes poseen y quienes no poseen. Entonces, todo este aparato político, jurídico, ideológico, es el que va a permitir mantener aceitadas las relaciones en la base económico-social, en la base productiva social, en la infraestructura económica. Base, infraestructura, estructura. Hay distintas formas de denominación, pero lo fundamental es eso. Hay una base que está resguardada por este aparato político ideológico del Estado, porque esa superestructura en definitiva del Estado. Y todos estos aparatos funcionan para controlar de alguna manera de que esta lucha nos lleve a la autodestrucción. Si no, parecería como una especie de estado de naturaleza jovesiano, de todos contra todos. No, no es así. ¿Por qué? Porque intervienen estos aparatos. Y en definitiva, si estos aparatos no logran el resultado de controlar esta lucha que se da hacia el interior de la sociedad y de las relaciones sociales de producción, tiene centralmente algo que es fundamental, el monopolio de la fuerza física, que es el aparato represivo. Entonces, ahí tenemos el esquema de superestructura y de estructura en la cual está mencionando Marx. Pero me había quedado pendiente también el tema de la plusvalía. ¿Qué significa plusvalía que tanto se habla y que a veces queda como una nebulosa? A ver, la fórmula básica del capitalismo es muy simple. Comprar algo para después venderlo. Y por supuesto que me deje ganancia. Compro algo, lo vendo y me deja ganancia. A este aumento del valor que le estoy dando, porque me está dejando una ganancia en donde yo aumento el valor de la cosa, el dinero empleado como resultado de la transacción, más se lo va a llamar plusvalía. Pero todavía no me queda claro. Vamos a seguir ampliándolo. O sea, el razonamiento hasta ahora parecería simplemente un intercambio entre la cosa y el capital, entre lo que compro y lo que vendo. Pero ya acá hay que pensar también en otros elementos, porque lo que estoy comprando y vendiendo es fuerza de trabajo. Y ahí estoy vendiendo y comprando a la propia persona, que pone su fuerza de trabajo. Pero antes de llegar a eso, la plusvalía no puede derivar del simple intercambio de bienes, no deriva de ahí. ¿Por qué? Porque se supone que este es un intercambio entre equivalentes, lo dice la propia teoría clásica económica, el propio, lo tenemos en el propio Adam Smith, que está hablando de este intercambio de bienes. Entonces, equivalente, por supuesto, esto es el mercado. Las mercancías se venden, ¿para qué? Para comprar otras mercancías. Entonces, a ver, ¿cuál es la mercancía que nos preocupa? Es muy simple, es la fuerza de trabajo humano, porque la fuerza de trabajo humano se convirtió en una mercancía que se puede enajenar, que se puede despojar la persona y venderla, vende su fuerza de trabajo. Entonces, el capitalista, ¿qué es lo que hace? Compra la fuerza de trabajo del obrero, como si fuera cualquier otra clase de mercancía, ya que lo dijimos, y la pone a trabajar. Pónganle las horas que quieren, 8 horas, 6 horas, 12 horas. Piensen que 12 horas era para la época de Marx, para el siglo XIX, era lo más común. Estoy hablando de la jornada laboral. Y entonces, gracias a esta diferencia, gracias a la plusvalía, el patrón se enriquece en tanto que el obrero no recibe ni una moneda por ella. Cierto es que algún dinero debería dedicarse a mejorar las condiciones de trabajo, pero
generalmente ese dinero va derecho al banco. Es más fácil la inversión para ese lado. Entonces, por eso hay que engrosar un poquito más el capital, va a decir el capitalista. Y acá es donde está la trampa del capitalismo actual, podemos decir. Al aumentar la producción y eficiencia del trabajador, también aumenta la plusvalía. Por eso, un aumento de la productividad no es otra cosa que un modo de incrementar el capital del patrón, en todo caso. Y sigue aumentando también la pobreza de todos los trabajadores, no la riqueza. Entonces, volviendo al manifiesto y habiendo hecho estas dos pequeñas incursiones por estas categorías, plusvalía, estructura, superestructura, pasamos rápidamente, ¿no?, al capítulo 2, o a la segunda parte del manifiesto, donde aparece un título que dice proletarios y comunistas. Acuérdense, el primero era burguesía, proletariado, acá es proletarios y comunistas. Y acá lo que hace Marx en esta segunda parte es tratar de indagar acerca de la relación entre los comunistas y el proletariado en general. Los comunistas no se distinguen del resto de los trabajadores por sus intereses ni objetivos. Son lo mismo, son otros trabajadores. Sino por ser el sector más consciente de la marcha y rumbo del proletariado, más allá de los límites nacionales. Son quienes observan con más claridad que las tesis teóricas del comunismo no son el producto de una mente esclarecida, sino de la lucha real contra la burguesía. Por eso señala en el texto, dice en el texto, los comunistas pueden resumir su teoría en esta fórmula: abolición de la propiedad privada. Entonces, aclara, porque sigue con ese desarrollo de abolición de la propiedad privada, y dice, bueno, os horrorizáis, según las traducciones que hay, de que queramos abolir la propiedad privada, pero en vuestra sociedad actual, la propiedad privada está abolida para 9 partes de los miembros del planeta. No hay, o sea, de 10 personas, 1 tiene la propiedad. Los demás 9 están para ser explotados sobre el principio de esa propiedad. Entonces, acá aparece algo que nos acerca a esa superestructura que consolidaba las relaciones que se daban en la base económica, infraestructura o estructura, de acuerdo a como lo quieran llamar. Que son los criterios de libertad, de cultura, de derecho, de educación, de familia, que la burguesía defiende y son resultado de las relaciones de producción y de la propiedad burguesa, de la voluntad determinada por las condiciones materiales de existencia. Las condiciones materiales de existencia que tiene que reproducir día a día ese trabajador para volver al trabajo. Entonces, son condiciones históricas, no son condiciones circunstanciales o especiales, no, son condiciones históricas que surgen y desaparecen en el curso de la producción. Por eso no son leyes eternas de la naturaleza o de la razón. Entonces, ¿qué demuestra la historia de las ideas? Y lo digo en fórmula de pregunta, ¿no? Sino que la producción intelectual se transforma con la producción material. Las ideas dominantes en cualquier época no han sido nunca más que las ideas de la clase dominante. Esto hay que tenerlo claro.
según lo que está señalando Marx. El primer paso de la revolución será erigir al proletariado en clase dominante, o sea, la conquista de la democracia. Por supuesto, en principio habrá que adoptar medidas despóticas para arrancar a la burguesía todo el capital, para centralizarlo en manos del Estado, para transformar el modo de producción. Y las medidas variarán en cada caso, aunque en los países más avanzados podrían abarcarse en 10 puntos, que especifico uno por uno, pero todos tendientes a hacer desaparecer, siempre inclinándose a hacer desaparecer las diferencias de clase. Y que la producción quede en manos de individuos asociados. De esa manera, el poder público ya no tendrá más carácter político, pues ya no habrá necesidad de organizar la violencia para oprimir, sino que, y ahí dice textualmente en el manifiesto, surgirá ese poder, surgirá una asociación en que el libre desenvolvimiento de cada uno será la condición del libre desenvolvimiento de todos. Vamos al capítulo 3, que ya habíamos anticipado algo también. Recuerden que les había señalado que en el capítulo 3 hacía una contundente crítica a todas las formas de expresión del socialismo previo al que habían desarrollado hasta ahora, hasta este momento en el manifiesto. Entonces, es más, el título es Literatura Socialista y Comunista, de este capítulo 3 o apartado 3. Y entonces, insisto, está dedicado a ¿qué? A combatir las distintas expresiones que bajo el rótulo de socialistas pretendieron impedir, disfrazar o limitar el poder de la burguesía. Entonces los autores despliegan contra cada una de ellas, de estas manifestaciones, los más duros juicios. En la categoría del socialismo reaccionario encierran 3 variantes: el feudal, el burgués, o pequeño burgués, el alemán verdadero, entre comillas, pero con ironía, ¿no? Y de esta manera, bueno, hace toda esa crítica. Y por último, queda el capítulo 4, en donde dice la actitud de los comunistas. Este capítulo 4, insisto, capítulo, grupo, apartado, la parte 4, habla de la actitud de los comunistas ante los distintos partidos de oposición. Y esto resulta un epílogo de los anteriores, en el que señalan en cada país a qué partido está dirigido el apoyo de los comunistas. Expresamente queda indicado que sus ideas y objetivos deben ser proclamadas abiertamente y que el orden social vigente solo puede ser derrocado por la violencia y que los proletarios no tienen nada que perder salvo sus cadenas, y termina con una frase tan universalizada, que es proletarios de todos los países unidos. ¿Qué nos hace pensar este capítulo 4? Más allá de lo literario. Y hay que tener en claro de que, se lo mencioné antes, referido a ese punto fundamental que no tenemos que perder en cuenta, que la revolución tiene que ser hecha por los propios trabajadores, y entonces hay que revisar las alianzas, que hay que estar abierto a determinadas alianzas, convenios, acuerdos, situaciones que nos exige la realidad en determinadas circunstancias, salvo teniendo o precaviendo de que pueda suceder algo que no sea lo buscado. Estar atentos, no dormirse en esa alianza como que de ahora marchemos juntos todos hasta el final. La alianza va a durar, o el acuerdo va a durar, el convenio va a durar, en la medida que duren los intereses que nos están, o que nos permite estar juntos en estos momentos. Mientras esos intereses estén
acordes a nuestras necesidades, adelante. Luego, bueno, cada uno tomará el camino que corresponde históricamente, para decirlo en términos de ese materialismo histórico. Entonces, por supuesto que el impacto y la repercusión del manifiesto va a ser fenomenal durante durante todos los tiempos, porque siempre es algo a lo que se remite, a pesar de ya estar cerca de los 200 años del manifiesto. Falta todavía 20, 30 años, pero ya estamos aproximándose, ya se está aproximando y tiene plena validez como tal. Otro elemento a tener en cuenta, que podemos tener en cuenta, es como continuidad de lo que veníamos viendo nosotros en el texto, lo seguimos ahora en la segunda parte.